En las redes sociales se fueron virales unas fotos donde se ven lo que parece ser migrantes haitianos en Texas siendo azotados por lo que parecen látigos. A base de esto, la Casa Blanca se ha expresado en contra. ¿Y qué está ocurriendo? Le doy la bienvenida al profesor en Relaciones Internacionales, José Rivera. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Marcano. Un placer estar contigo. Cuando yo vi esa fotografía, yo sé que las fotografías pueden ser desde algún ángulo, en algún momento determinado, pueden tratar de crear una intención, pero eso me parecía los tiempos del latifundio, eso me parecía lo peor de la nación americana. Yo entiendo correctamente que los americanos, la nación, tiene la obligatoriedad de defender sus fronteras. Y yo sé que la cantidad de gente que está llegando a la frontera es increíble. La única pregunta que yo me hice cuando vi esa fotografía, si esos que estuvieran cruzando fueran irlandeses o fueran todos blancos, si el tratamiento sería, si esa es la única pregunta, yo sabiendo lo clasista que es parte de esta población, si hubiera sido el mismo trato, a mí me pareció abusivo, me pareció algo retrógrado, un poco hasta asqueante ver que con un látigo, el tiempo de unas centurias atrás, pudieran estar capturando gente como si fueran reses. Exactamente, Marcano. Y tienes razón. Hay ángulos ángulos de la fotografía o la toma de algún tipo de película o pietaje. Y definitivamente los Estados Unidos tienen la obligación de garantizar la seguridad fronteriza. Pero hay maneras y hay maneras de hacerlo, hay maneras de articularlo. La unidad montada de la patrulla fronteriza ciertamente utilizó los caballos como una especie de instrumento para empujar a los migrantes haitianos y también utilizando látigos y cuerdas para tratar de amarrarlos o de llevarlos a una dirección como si fueran reses. Y ciertamente uno no puede evitar, tomando en consideración el track record que tiene los Estados Unidos en términos de sus relaciones raciales, no se puede evitar pensar si estas personas hubiesen tenido 3, 4, 5 tonos de color más claro, si fueran irlandeses, si fueran cubanos, si el trato hubiese sido exactamente el mismo. Así que es realmente penoso ver estas imágenes. Me parece que más allá de America the Beautiful es America the Cruel, y ciertamente hay un disloque en la política de cómo se van a tratar a los refugiados y a los inmigrantes en la zona fronteriza. No necesariamente tienen que dejarlos entrar, pero ciertamente, aún en el proceso de deportación, tienen que tratarlos como lo que son, como seres humanos. Yo le pregunto, profesor, en una guerra nos gastamos $1 trillón al día. Esa gente que están cruzando no es que quieren salir de Haití, es que no se puede vivir en Haití, es que no se puede vivir en Cuba. Y yo entiendo que los Estados Unidos, que se acostumbraron a ser los policías del mundo, ya no damos abasto. Y obviamente todo el mundo ve en Norteamérica el lugar donde una vez que usted se nacionaliza de los Estados Unidos, ya usted no es haitiano, usted es norteamericano. Y es un experimento extraordinario esto de esta gran nación. Pero estamos básicamente exhaustos de recursos si vemos toda la cantidad de gente que están buscando ayuda en los Estados Unidos. Y yo la pregunta que le hago, si el trillón que nos gastamos en una guerra por día allá en Afganistán, ¿no será mejor tratar de establecer nuevos balances sociales en estos países, abrir las fronteras con Cuba, aliviar a esta gente, lo mismo que con Haití, que llevan una actividad sostenida de terremotos y de debacles y de huracanes, donde esta gente no han podido de alguna manera reestructurarse? ¿Usted no entiende que esto es un patrón de desbalance y de justicia social más que de inmigración como tal? Absolutamente, Marcano. Y la respuesta corta a tu pregunta es sí. ¿Qué hubiese pasado si ese $1 trillón, esos 3 trillones, esos 4 trillones que se gastaron en los 20 años de la guerra de Afganistán hubiesen sido canalizados de otra manera? Quizás para poner al día la infraestructura nacional de los Estados Unidos, para promover el desarrollo económico y obviamente para promover el desarrollo regional. Si hubiese sido utilizado para eso, cuán diferentes serían los escenarios. Y ese ha sido mi argumento preciso a través de los años. Evidentemente, los asuntos internos de Haití, los asuntos internos de los 3 países que llevan
que están en Centroamérica, me refiero obviamente a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, no son problemas de los Estados Unidos, no directamente, pero sí indirectamente. Estamos hablando de años, décadas incluso, de falta de gobernabilidad, de falta de gobernanza. Se han convertido en esencia en un país imposible de estar. Y claro está, la gente lo que busca es la sobrevivencia. Por lo tanto, se arriesgan a aventurarse a alta mar, a aventurarse a territorio hostil, a aventurarse a estar a merced de personas inescrupulosas para poder pasar por la frontera. Lo ideal, obviamente, es seguridad fronteriza, pero también crear condiciones de desarrollo en estos países, en Haití, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, para que la gente opte por no viajar, para que la gente se quede ahí y crear un régimen migratorio justo en el que puedan tener trabajadores huéspedes, ¿verdad? Guest workers, que vayan y vienen, y aquellos que hayan decidido quedarse a hacer una vida en los Estados Unidos lo pueden hacer a través de que cumplan con la ley y que paguen impuestos para entonces eventualmente naturalizar. Ahora yo me pregunto, los Estados Unidos acaban de anunciar castigo severo contra los talibanes, y con este castigo severo que ya hemos vivido este tiempo desde que Bush hijo nos metió en la guerra allá en Afganistán, 20 años nos tocó, en vez de ir a buscar a Osama Bin Laden, nos metimos en una guerra y eso ha costado trillones de dólares y montones de muertes. La pregunta, ¿no será que estaremos una vez más abriendo la puerta a toda la cantidad de ataques terroristas con esta amenaza velada que está haciendo los Estados Unidos de castigo severo contra los talibanes? Absolutamente, y tenemos que recordar ante todo que ya hubo un ataque con dron en el que murieron civiles afganos. Este es el tipo de error catastrófico que hace que los Estados Unidos se gane la enemistad de ciudadanos del mundo comunes y corrientes que no necesariamente simpatizan con el talibán o que no necesariamente simpatizan con grupos terroristas o grupos enemigos de los Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de gestos, este tipo de movida. Ciertamente los Estados Unidos, en aras de proteger la integridad territorial, en aras de su seguridad nacional, tiene derecho a retribución. Pero ¿qué tipo de retribución? Tal vez sea mejor, más allá de posibilitar la guerra con los drones a distancia, es mejor quizás algún tipo de movida o ataque quirúrgico que envuelva fuerzas especiales, que capture o mate a los enemigos de los Estados Unidos de manera muchísimo más precisa, de manera quirúrgica, como lo llaman ellos, y traer entonces en ese sentido, o ajusticiar si se quiere, ¿verdad? Hablando en términos realistas, a los enemigos de los Estados Unidos y pues obviamente satisfacer en ese sentido su derecho de retribución. Una pregunta breve, porque ya no tengo mucho tiempo. Usted es profesor de Relaciones Internacionales. Le pregunto, ¿cuál sería la utilidad o qué profesión o qué individuo debe aspirar a tener el curso de Relaciones Internacionales para provocar qué? Todo chico y chica que aspire a esto tiene que tener vastos conocimientos, y obviamente esto se lo doy yo o cualquiera del equipo de estudios internacionales de la universidad en la que yo sigo, la Universidad del Sagrado Corazón, o cualquier otro instituto de educación superior en Puerto Rico que tenga relaciones internacionales. Tiene que tener vastos conocimientos en ciencia política, vastos conocimientos en historia, vastos conocimientos en economía, y ciertamente las subespecialidades, macro, microeconomía, geopolítica, y claro está, historia internacional, pero sobre todo, el conocimiento de las lenguas extranjeras. Este servidor aquí habla 4 lenguas extranjeras, 4 lenguas, incluyendo español, obviamente, que es mi lengua materna, y está aprendiendo 2 más. Así que es mantenerse constantemente aprendiendo, y sobre todo mantenerse al corriente de las cosas que pasan en el mundo. Yo todas las mañanas me levanto a las 5 de la mañana para leer los periódicos internacionales en francés, en portugués, en alemán y obviamente en inglés y en español, para saber, ¿verdad?, ese tipo de cosas, porque el público espera eso de mí como colaborador en los medios de comunicación, y obviamente lo que los estudiantes esperan de mí en eso. Y obviamente seguir estudios graduados a nivel de maestría en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica, en estas áreas de especialidad, para obviamente adquirir más experiencia, no solamente en el aula del salón de clases, sino también allá afuera investigando y recolectando datos.
Los estudios de neurociencia dicen que las personas que son políglotas como usted, que hablan múltiples lenguas, tienen un IQ mucho más superior que a la línea media. Así que me alegra mucho saber de sus habilidades. Mi experiencia en los Estados Unidos es que el norteamericano promedio, geopolíticamente hablando, incluyendo los periodistas, son básicamente neófitos. No tienen, piensan la gran mayoría que Estados Unidos es el planeta Tierra, y lo más cercano que han estado a otros continentes en Epcot Center. Y yo estoy claro de que obviamente las relaciones internacionales es un elemento que ayuda a uno a poder tener una comprensión bird's eye view para poder ver y entender la problemática del mundo y no ser tan prejuiciado en nuestro análisis, porque al igual que usted, yo no únicamente me dejo llevar por la prensa norteamericana, utilizo mucho la argentina, la española, la alemana, porque si vemos solamente de un lado de la historia, cada vez que escuchemos a Caperucita, el lobo siempre va a seguir siendo el malo. Muchísimas gracias, profesor. Que sí, buenas noches. Un abrazo.